Bueno, les pedimos a las personas, por favor, que están atrás, si se hacen hacia adelante o si guardan silencio porque vamos a arrancar. Qué pena. Vamos a arrancar para poder escucharnos. ¿Listo? ¿Cómo les fue en el almuerzo? ¿Bien? ¿Listos? ¿Tomando café ya listos para la jornada de la tarde? Que es muy interesante. Bueno, recordar lo que vimos esta mañana. Recordemos que vimos como una primera parte de contextualización de lo que fue, de lo que ha sido el trabajo. A ver, esperen, escuchamos un minutito. ¿Listo? Hola. Por favor, si hacemos silencio. Ahora sí. Listo. Entonces, contábamos que lo que hicimos esta mañana para hacer una síntesis de lo que trabajamos esta mañana fue una contextualización de lo que ha hecho la oficina en el trabajo de Pedagogía para la Paz. Hicimos unos insumos sobre el plan marco de implementación y la relación con pedagogía y algunos insumos que se ponen a disposición para trabajar. Y trabajamos nuestro primer panel del tema de pedagogía del acuerdo final y el proceso con el ELN. Hasta ahí llegamos en la mañana. ¿Qué vamos a hacer en la tarde? Vamos a tener 2 paneles más que ahora les comentamos, pero antes viene un insumo que es el tema de la pedagogía con enfoque diferencial de género y étnico, que tú nos decías que hay que mirar las pedagogías propias hace un rato, antes de mediodía, y pues vamos a hablar un poco de qué se ha hecho en este tema y qué tiene que ver. Entonces con eso nos va a hablar Ángela Caicedo, que es parte también del equipo de la oficina. Bueno, buenas tardes. Yo soy la encargada del enfoque de género de pedagogía. Les voy a contar un poquito cómo ha sido esta evolución para llegar a pensar en el enfoque de género, hacer pedagogía con enfoque de género. Esto inició en el 2015 aproximadamente. Se empezó a ver la necesidad de que había que interlocutar más directamente con las organizaciones de mujeres, principalmente, y con la población LGTBI. Inicialmente lo que se inició era, bueno, ¿por qué nace esta? O sea, había una necesidad sobre todo desde la oficina del comisionado de paz en reconocer el rol fundamental de las mujeres en el proceso de paz. Siempre fueron como un apoyo fundamental para el gobierno nacional y para las negociaciones. Siempre estuvieron rodeando el acuerdo de paz. Se recibieron más de 300 propuestas de parte de las organizaciones de mujeres a La Habana. De las víctimas, la mayoría de víctimas que estuvieron en La Habana fueron mujeres. Entonces la idea inició fundamentalmente pues para reconocer este rol fundamental de las mujeres, de la incidencia que tuvieron las mujeres en los procesos de negociación. Y concretamente, y uno de los aprendizajes para las negociaciones con el ELN ha sido las negociadoras mujeres. Digamos que gracias a la presión de las organizaciones de mujeres en todo el país, hubo en las negociaciones de La Habana con las FARC 2 representantes mujeres, que fueron en inicio Nigeria Rentería, luego María Paulina Riveros y la canciller María Ángela Holguín. Entonces esto fue gracias a la incidencia, al compromiso, al trabajo incansable de las mujeres. Entonces, ¿cómo iniciamos nosotros desde la oficina? Iniciamos unos procesos de diálogo. En este momento estábamos antes del plebiscito. Nos reuníamos, no sé, eran 2 reuniones al mes aproximadamente, con lideresas de organizaciones nacionales y organizaciones regionales cuando podíamos, para mirar a ver qué hacíamos para rodear el proceso, qué hacíamos para incidir, para que el plebiscito pues fuera favorable. Entonces desde la oficina empezamos a apoyar las iniciativas, las diferentes iniciativas de las mujeres y de la comunidad LGTBI, no sé, por ejemplo las marchas de mujeres que se hicieron alrededor de estas fechas del plebiscito. Empezamos a tener, como tratar de tener una comunicación muy fluida con las organizaciones de mujeres, y de hecho tenemos en estos momentos, pienso yo, una comunicación muy directa y continua que fue fundamental. Entonces nació la cartilla, de esta cartilla rosadita que van a tener, que lo tienen todos ahí en sus
kits. Y el centro de esta cartilla es mostrar esas medidas afirmativas, esas medidas priorizadas para las mujeres dentro del acuerdo final de paz y promover este acuerdo como un acuerdo histórico a nivel internacional de la inclusión del enfoque de género. Entonces, esta cartilla fue muy interesante porque nació del nivel institucional, nació de, digamos que, entre la Consejería para la Equidad de la Mujer, entre la oficina, la Consejería de Derechos Humanos, con el apoyo de ONU Mujeres, pero pasamos como un aval, digámoslo, de la Cumbre de Mujeres, que reúne más de 8 plataformas de mujeres a nivel nacional, y pues esta cartilla se maneja, digamos que por la sociedad civil también. Obviamente muchas organizaciones empezaron a hacer sus propias cartillas y todo, pero digamos que esta ha sido como la base de nuestra pedagogía. Entonces, ¿qué puedes pasar? Entonces, algunos de los logros que hemos tenido son 7 espacios de diálogo con diferentes organizaciones. Empezamos unas reuniones que se llamaban Mujeres Hablan de Paz, que empezamos a pensar que era necesario hablar con mujeres no solamente al nivel regional, veredal, sino que también teníamos que empezar a hablar en las ciudades. Se hicieron varias reuniones en Cali, Medellín. Luego hicimos unos desayunos Mujeres Acuerdo Ya, que era para tratar de influir y para tratar de apostarle a que se acordara ya. Más de 50 sesiones de pedagogía con enfoque de género. Estas sesiones de pedagogía se han desarrollado a nivel nacional. Las hemos hecho desde la oficina, particularmente yo, pero también hemos hecho alianzas con las organizaciones de mujeres, que son ellas las que se encargan de hacer la pedagogía. En ciertos casos acompañamos, en otros no, pero la alianza está ahí, sigue pues presente. Hemos repartido más de 30.000 cartillas de las que estamos hablando. Terminamos hace poco una primera fase con 8 reuniones previas a la activación de los consejos territoriales de paz. Aquí hay una consejera nacional que nos ha acompañado, por allá está Nelly también, que esto ha sido como una iniciativa en conjunto. Lo que tratamos de hacer son reuniones en las cuales podamos reunirnos con las mujeres, contarles de qué se tratan los procesos de activación de los consejos para poder tener incidencia el día de la activación de los consejos. Y hemos tenido más de 300 mujeres en esta sensibilización. También hemos tenido dentro del equipo de la oficina, que eso ha sido muy interesante porque también pensamos que al interior de la oficina hay que hacer un trabajo de sensibilización sobre el enfoque. A los 5 equipos o grupos de trabajo dentro de la oficina hemos hecho estas capacitaciones. Al equipo de comunicaciones, jurídica, temática, fuerza pública se ha hecho. Y finalmente, uno de los grandes como logros que hemos tenido es la como consolidación de un grupo de género en la oficina. Tenemos en estos momentos pues tenemos una persona en temática, que tratamos de que sea transversal, temática, pedagogía, y uno gracias a USAID, una consultora gracias a USAID y otra consultora gracias a Suecia, que viene por 2 años a la oficina. Entonces estos son como los logros en general del enfoque de género. No, estoy pasando por otro lado, perdónenme, no sé qué hice, me perdí en este mar de botones. Sí, tú me ayudas a pasar, gracias. Bueno, finalmente, bueno, aquí simplemente es como para ilustrar un poco lo que les vengo hablando, las reuniones previas en diferentes departamentos, los lanzamientos de las bibliotecas, que se hicieron 2 lanzamientos con enfoque de género, las capacitaciones en la oficina y un encuentro que tuvimos con comunidad, con la negociadora Angélica Retter, que es la que, pues, que esto es una lección aprendida, ¿no?, de las negociaciones con las FARC, y ahora tenemos una negociadora mujer. En cuanto a recomendaciones para la oficina y para lo que viene en este sentido,
pues hay que continuar teniendo una comunicación fluida con las organizaciones con las organizaciones de mujeres y comunidades LGTBI directa. Tenemos un reto con la comunidad LGTBI en cuanto a la inclusión, en cuanto a la pedagogía, y eso siempre lo hemos hablado con las organizaciones. En cuanto a los espacios de consejos territoriales de paz, podemos decir que han sido espacios donde se crean espacios de reflexión, espacios donde las mujeres empiezan de pronto a mostrar sus tensiones alrededor de los consejos territoriales. Muchas no tenían ni idea que se estaban realizando estos consejos, entonces ha sido un ejercicio interesante, como un laboratorio importante, y sobre todo para que ellas se organicen y puedan incidir en los consejos y que puedan participar efectivamente. Y por último, hacer énfasis en que el enfoque de género no debe ser un eje simplemente transversal, como ay, dejémoslo transversal en la oficina. No, pensamos que el enfoque de género tiene que tener acciones claras, un grupo de trabajo claro, un cronograma claro, hasta que lleguemos a un momento que ojalá pase en que la igualdad sea efectiva, y ahí sí podemos decir, ah bueno, dejémoslo ahí. Bueno, por este lado esas son las recomendaciones finales. La compañera y asesora del enfoque étnico no pudo venir hoy, pero queremos mostrarles, bueno, tenemos un boletín que estamos sacando cada 15 días sobre cómo ha avanzado el enfoque de género en la oficina. Tuvimos un último encuentro con comunidad LGTBI, que es ahí donde nos hemos planteado los retos con la comunidad y que tenemos que seguir aumentando esto. Entonces, ya para terminar, en el enfoque étnico les voy a mostrar una lista de resultados como para que lo tengan en cuenta. Entonces, bueno, el acuerdo final se ha traducido en 64 lenguas indígenas. Ellos manejan, el enfoque étnico también tiene la misma cartilla que la pueden encontrar en su kit. Se han repartido más de 12.000 copias de estas cartillas con enfoque étnico. Se han hecho 7 sesiones, en el 2007 se hicieron 7 sesiones con diferentes comunidades en diferentes departamentos. A ver, por ponerles ejemplos de... Se han hecho en Arauca, con los pueblos de Ugua, Inga, Intú, Macayuma, Bendoy, Sicuane. En Charras, por ejemplo, en el Guaviare, con los pueblos de Nucap y Jip. En Tibú, con los pueblos de Motilón, Barí. En Tame, con población ya afroaraucana. En fin, las sesiones de pedagogía con enfoque étnico se han hecho con herramientas un poco, digámoslo, innovadoras, en el sentido de que hay unos pendones, por ejemplo, pendones étnicos, son pendones muy grandes que tejen con el acuerdo final, el capítulo étnico con el acuerdo final. Entonces es algo muy visual, buscan mostrar como un tejido entre el capítulo étnico y el acuerdo final. Ahí lo pueden ver. También, como otro resultado, están 6 cuñas radiales en diferentes lenguas: lengua embera, lengua agua, lengua nasa, también una versión del Pacífico, una versión caribe con champeta y una versión para el público no étnico. Y finalmente, aquí les mostramos unas imágenes de unas ilustraciones, unos kits de 4 cuentos para mostrar ese acuerdo final, pero con otro tinte, con un tinte más local. Se trabaja con la cocina como una forma diferente e innovadora de mostrar ese capítulo étnico para las comunidades. Esto es como un súper rápido resumen de lo que se ha hecho en estos 2 enfoques. Listo, muchas gracias, Alejandra. Ángela, perdón. Ángela. Bueno, vamos a seguir. Sí, el material está en la USB. Recuerden que en la maleta que les entregamos hay varias cosas, entonces ahí está. Vamos a ir con nuestro tercer panel, que ya le doy la palabra, el segundo panel, perdón, el de capacidades para el diálogo y la convivencia. Antes vamos a hacer un pequeño termómetro antes de darle la palabra a Mónica, que nos va a apoyar en este panel. Volvamos con las preguntas. ¿Qué tanto han trabajado el tema de, cuando hablamos de capacidades para el diálogo, la convivencia, no sé, a través de lo que ustedes hacen en la gobernación, en los consejos, en esas organizaciones?
¿Qué tanto han trabajado el tema? ¿Poco, más o menos o mucho? Entonces voy a decir, ¿quiénes han trabajado poco el tema? Poco. Poco, ¿qué has hecho? Dime algo que hayas hecho. En las universidades hemos empezado a generar microdiálogos por la paz, básicamente. César Olaya, de la Federación de Estudiantes Universitarios. Para tu presentación chiquitica. Bueno, ¿quiénes más o menos han trabajado el tema? Más o menos. Más o menos, uy, este público ha trabajado. Bueno, ¿quién nos quiere contar? Dos personas que nos hayan contado algo, una acción que hayan hecho en temas de capacidades para el diálogo, convivencia, algo que hagan de los que alzaron la mano. ¿Quién? Listo, nombre, de dónde vienes y qué has hecho. Luis Eduardo Velázquez, asesor de paz y convivencia del municipio de Barrancabermeja. Hemos hecho una serie de cosas como, por ejemplo, hemos hecho talleres desde la misma oficina de paz y convivencia con instituciones educativas públicas del municipio. Hemos hecho mesas de trabajo con la misma población reincorporada, con desmovilizados de las autodefensas. Ya tenemos una mesa llamada la Mesa de Excombatientes en el municipio, donde también participan personal desmovilizado del M19 y de otras organizaciones que de manera individual lo han hecho. Hemos hecho una serie de actividades con la Gobernación de Santander, con las diferentes instituciones en la localidad. Y por acá, una última, una o dos cositas que nos cuente, porque ¿qué han hecho? Bueno, María la mesa de Toma con Nariño, pero más que eso son acciones que hemos hecho desde la comadre. Somos las comadres de Afrodes a nivel nacional, entonces cuando nos encontramos, aunque no nos encontramos, siempre tenemos un diálogo fluido de qué hacemos y con quién interlocutamos en nuestro territorio, desde las comadres. Suena muy bonito lo de las comadres. Y por acá una última, yo sé que todos quieren hablar, pero estas dos sillas sí me toca cerrar. Bueno, así muy concreto. Bueno, para el Cauca, municipio de Amagó, hemos hecho varios eventos de convivencia y paz territorial. Uno tiene que ver con la parte de conocer la política de reincorporación a nivel nacional, cómo se está generando y cómo eso se relaciona ya a nivel local. Eso es uno. Lo segundo tiene que ver ya con la parte de conocer la política de la Jurisdicción Especial para la Paz en relación con la Jurisdicción Especial Indígena. Y viene ahora sí ya la política de cómo nos vamos a encontrar en ese proceso de la reconciliación, convivencia y paz, pasando por los elementos de justicia, verdad, justicia, reparación y garantía de una repetición. Bueno, nosotros realmente el Movimiento Social de Discapacidad es el único movimiento Mosodí que ha hecho una Asamblea Nacional por la Paz. Nosotros construimos nuestra Agenda Nacional por la Paz con 7 números transversales de nuestra perspectiva y nuestra mirada en la construcción de paz. Muy bien. Y por lo que veo, ¿cuántos han hecho muchas cosas en temas de diálogo, convivencia? Sí, hay más, hay casi todos. 2 personas, no les puedo dar la palabra a todos porque para que iniciemos el tema, solamente 2 personas y ya, pero cortico, una acción nomás, porque me toca hacer de... Bueno, hago cuña yo me llamo Claudia Girón, de la Red de Universidades por la Paz. Estamos trabajando una obra de teatro que se llama Pictus, Laboratorio de Memoria y Reconciliación, donde hay personas de los diferentes grupos armados legales y ilegales, hombres y mujeres, indígenas, afro, civiles, y es un ejercicio teatral que va a empezar a moverse desde la otra semana. Y hemos trabajado pues desde hace 2 años desde esa perspectiva artística, teniendo en cuenta el enfoque de género y el enfoque étnico, y es muy potente. ¿Y dónde la podemos ver? En Casa Ensamble, otro en la gobernación de Cundinamarca. Yo les mando la publicidad. Y una allí, y ya ahorita cuando hagamos el conversatorio del panel podemos conversar cortico, una acción. Una acción, la articulación con los consejos comunitarios, hablando del tema de paz y convivencia. Concreto. Con esto, muchas gracias, miren toda esa riqueza que hay de los diferentes territorios, actores. Daría la palabra acá a Mónica, que también hace parte del equipo, y a Carlos Córdoba, que nos van a liderar este panel. Muchas gracias, Tatiana. Creo que este primer espacio donde vemos que tanto hemos trabajado alrededor de esto es muy útil, porque creería que todos los que estamos acá lo hemos hecho. Tal vez no con este nombre, pero sí estoy segura que hemos hecho muchas cosas para empezar a transformar imaginarios, empezar a fortalecer capacidades como el diálogo, el reconocimiento, etc. ¿Cuál es el objetivo de este panel?
y quisiera también agradecer mucho por estarlo hoy presentando, porque definitivamente es una apuesta en la que creo, y creo que es una apuesta también de vida, y es que podamos tener un diálogo crítico, un diálogo alrededor de lo que significa poder fortalecer capacidades para el diálogo, la convivencia y la reconciliación desde la institucionalidad, pero también desde la sociedad civil. Nosotros hemos venido realizando este trabajo de manera articulada con diversos actores, porque hemos entendido que quizás solos no podríamos hacerlos. Y por eso uno de los grandes aprendizajes ha sido eso: acompañados podemos llegar mucho más lejos. Y hoy tenemos acá entonces algunos invitados que son docentes, otros que vienen desde los medios de comunicación, otras personas que vienen también desde la institucionalidad, a acompañarnos y a decirnos cómo ha sido ese trabajo, pero además cuáles son esos retos que tenemos nosotros en materia de capacidades para el diálogo y la convivencia. En este orden de ideas, entonces quisiera contarles un poco que alrededor de este trabajo hemos desarrollado contenidos, unas cartillas que ustedes encuentran hoy en esos paqueticos que les acabamos de entregar y que esperamos que sea muy útil. También lo pueden encontrar de manera digital. Hemos generado procesos también virtuales y hemos acompañado procesos de formación de manera presencial. Hoy estamos acá para eso, para conversar alrededor de esa experiencia. Entonces invitaría a Carlos Córdoba y a nuestros panelistas invitados para que podamos hablar alrededor de esos logros, esos aciertos, pero también podamos compartir sobre todos los retos que todos tenemos en materia de este tema. Bueno, buenas tardes. Efectivamente este es como otro panel conclusión del trabajo que desde la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y todo este maravilloso grupo de organizaciones aliadas que hemos tenido durante tanto tiempo, pues hemos venido construyendo y aprendiendo a hacer como la tarea del camino. El tema de las capacidades para el diálogo y la convivencia, desde los mismos momentos de la negociación, se vio que era un tema importante de desarrollar en el territorio colombiano, porque nosotros en general hemos sido buenos para desarrollar otra clase de capacidades, ¿no? Tenemos muy buenas capacidades para confrontarnos, para criticarnos unos a otros, pero desde mucho antes la psicología ya había trabajado, pero pues el tema de las capacidades en el desarrollo y en estos temas de derechos, etcétera, aparece mucho con el premio Nobel de Amartya Sen, y entonces se vuelve un enfoque en política pública, se vuelve un elemento importante que no basta con dar, no basta con cubrir necesidades, sino que hay que desarrollar capacidades de todo tipo. Y cuando un país quiere hacer la paz y cuando quiere ir al posconflicto y a la reconciliación, pues claro que necesita capacidades de diálogo y de convivencia, claro que necesita desarrollar esas capacidades que las tuvimos dormidas, que estuvieron opacas o que muchas de ellas lamentablemente fueron silenciadas. Y es por eso que en ese trasegar nos hemos encontrado con muchas organizaciones amigas con las cuales hemos trabajado y de quienes hoy tenemos una muestra muy representativa. Nos acompañan en este panel Nora Vélez, ¿no?, que es profesora, directora de proyectos, vicerrectora regional de la Universidad Uniminuto Regional Llanos, y que ha desarrollado la estrategia de acción capaz en el departamento del Meta en relación con procesos de FEDER y con actividades con GIZ. También está Andrea Escobar. Andrea es la directora de Semana Educación, es especialista en psicología del consumidor y mercadeo estratégico con más de 13 años de trayectoria en áreas de educación y aliada para el desarrollo y la implementación de la estrategia de capacidades. Y también está con nosotros Juanita Méndez, que es asesora de la Agencia Nacional de Tierras, que tiene gran experiencia en el tema de fortalecimiento de capacidades para el diálogo, la convivencia y la reconciliación dentro de instituciones y comunidades. Y con ella vamos a conversar pues unos
minutos sobre la lectura que tienen de dónde, en qué hemos avanzado y cuáles son los retos para continuar fortaleciendo estas capacidades para el diálogo y para la convivencia. Yo quería comenzar con yo soy Carlos Córdoba, soy el director de pedagogía de la Oficina Comisionado para la Paz. Me fui arrancando de qué pena con ustedes. Pero preguntarle, Andrea, Semana de Educación le apostó con la OACP al posicionamiento público del tema de capacidades para la convivencia. Una de las instituciones que nos creyó la historia y dijo, yo le sumo a eso, estoy de acuerdo, trabajémoslo de manera conjunta. ¿Cuáles son para ti que fueron los mayores logros de esa alianza entre el sector privado y la institucionalidad para potenciar el tema de la educación para la convivencia? Gracias, Carlos. Buenas tardes a todos. A todos y todas. Aprendí mucho trabajando con ustedes. No, aprendí mucho. Miren, hay una cosa interesante. Yo dirijo una publicación de educación. Y desde hace muchos años, cuando uno se va a los temas de educación, se habla de un tema que son las habilidades socioemocionales y las competencias del siglo XXI. Y siempre la conversación es, hay que enseñarle a los niños niños y las niñas, pensamiento crítico, autorregularse, cómo pueden ser unos seres sociables, que en la sociedad vayan caminando. El discurso puede ser cuán largo uno lo quiera hacer. Pero en este camino, siempre buscando las conversaciones, pues se veía desarticulado. Y tengo la fortuna de encontrarme con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y encontrar un documento de profundización, y los documentos donde decían, son unas capacidades para la convivencia que más allá del proceso de paz es lo que deberíamos estar definiendo, trabajando y entendiendo en los territorios y en las aulas para realmente hablar de reconstrucción del tejido social y que sea sostenible en el tiempo. Cuando yo veo esa parte, digo, caray, pues eso es lo que hay que hablar y eso es lo que hay que ponerlo sobre la mesa, pero creo que el logro más grande que hubo en esta conversación que hicimos fue sacarlo del proceso, que era una de las conversaciones más importantes. Hay que desenmarcarlo del proceso, porque esto claramente desde el proceso es una necesidad, pero lo que hay que lograr es que entendamos que hay que hacerlo, no importa, hay que trascender el proceso de paz, hay que hacerlo en las aulas en el día a día. Entonces ese fue el trabajo que hicimos y creo que fue muy interesante porque es ponerlo en otro nivel y en otro escenario y es una realidad. Para mí el reto que le queda en este camino, y me voy a adelantar a la pregunta de los retos, es lograr que esté en el entramado curricular, y ese debería ser el siguiente paso. Porque cuando lo dejas como una cátedra, puede pasar. No siempre tienes las personas especialistas del tema, o el colegio en el día a día o en la institución se te puede quedar relegado a ese momentico que, disculpen la expresión, rellena el espacio. Pero si se lograra entrar en el entramado curricular, donde desde todas las áreas del conocimiento, yo creo que no hay nada más valioso. Desde el área de las matemáticas, uno diría, pero ¿por qué matemáticas? Es que cuando aprendemos a sumar y a restar, también aprendemos a saltarnos las normas de cuánto me quedo yo y cuánto es para mí, cuánto es para ti. Si nos vamos realmente luego a las áreas de las humanidades, si nos vamos a cada una de las áreas del conocimiento, esas capacidades se pueden aplicar. Y yo les quiero leer algo de lo que en su momento hicimos con el documento que salió del trabajo, y es de lo que más hemos trabajado en Semana de Educación después de esta alianza que tuvimos. La reconciliación no puede ser exclusiva de las víctimas y de los victimarios. Es de todo el país y concierne a cada colombiano porque supone construir tejido social entre las diferentes comunidades, pueblos y realidades que configuran el país. Esa unidad promueve asimismo la confianza entre la sociedad y las instituciones estatales. Yo creo que eso resume mucho de lo que fue esta alianza, y es ponerlo desenmarcado del proceso en la sociedad para que se siga trabajando y perdure. Muchas gracias, Andrea. Buena parte del reto es cómo metemos más a la academia y a todo nivel de academia. Yo creo que
la observación sobre el tema del currículum es importante, pero nosotros hicimos este trabajo conjunto con la Uniminuto, y yo creo que es muy importante, Nora, que usted nos cuente cómo fue esa experiencia y ustedes cómo hicieron para adaptar esta metodología y poder transmitir el tema de la necesidad de tener capacidades para el diálogo de la convivencia en el territorio. Gracias. Bueno, muy buenas tardes para todas y todos. Para mí es muy grato estar acá porque es parte de mis sueños. Yo creo que en el panel anterior hablaban de los sentimientos y la pasión. Es decir, nosotros no nos transformamos si no lo sentimos. O sea, si lo que pensamos y lo actuamos no pasa en alguna medida por el corazón. Y básicamente yo estoy dichosa de estar acá porque este ha sido mi sueño. O sea, yo creo que cuando uno logra bajar las capacidades y pasar del discurso y de la teoría a la práctica, y que cambia el discurso a partir de la práctica, entonces ya es otra historia. ¿Cómo llegamos nosotros a este trabajo con la oficina del Alto Comisionado, pero además con GIZ? Pues es una historia que necesariamente toca Uniminuto. Nosotros llevamos en el llano, en la Orinoquía, 10 años. Uniminuto, su propuesta es misionar en lo social, es construcción de paz desde la educación, una apuesta de territorio. Y una de las preocupaciones que ha existido en mi vida, yo toda la vida he sido formadora. Yo por esencia, por vocación, no sé si habrá otra cosa que no sea la formación. Desde la dirección de proyectos en la vicerrectoría siempre había tenido una gran inquietud que sigue siendo la misma, y es cómo trabajar de manera articulada y pertinente la convivencia. Y desde ahí el sueño todo el tiempo era desde los manuales de convivencia, desde el Sistema Nacional de Convivencia, y es una de las preguntas que dejo además acá porque creo que es uno de los grandes retos que tenemos todos, es cómo articulamos los consejos de paz, los comités, todas las capacidades de las que estamos hablando con el sistema de convivencia, Sistema Nacional de Convivencia Escolar, departamental, municipal, es decir, cómo logramos un proceso realmente articulado. Entonces, me vuelvo a tu pregunta. Entonces, desde ahí, nosotros llevamos 7 años pensando que si nosotros, para construir paz, tenemos que trabajar con los chicos, con los niños, con las niñas y con los jóvenes, y que no podemos, si no tenemos espacios sanos, entonces no podemos tener ciudadanos sanos, por un lado, y que eso no se logra sino a través de las capacidades, y que la Cátedra de Paz no puede ser un decreto, y que el Sistema Nacional de Convivencia no puede ser un decreto, ni puede ser algo que simplemente se aplique, que tiene que haber una lectura de contexto, que tiene que haber una lectura de lo que es el espacio, los riesgos psicosociales, donde la escuela vuelve a tener el protagonismo en la formación de nuestros chicos. ¿Por qué? Porque se relaciona con los padres de familia, con la escuela, pero también son los hijos de nuestros funcionarios públicos, y entonces hablamos de las competencias, ¿no es cierto?, para los funcionarios públicos de convivencia y las competencias que debe tener el funcionario público, y se nos olvida que los docentes somos funcionarios públicos, por ejemplo, ¿no es cierto?, y que son fundamentales. Entonces, seguíamos pensando en ese tema, y de pronto, pues yo había escuchado de la oficina del Alto Comisionado, había escuchado algo de las capacidades, hasta hace un año cuando estuvimos en semana aquí en Bogotá, y miraba y nos encontramos, y yo escuchaba las famosas capacidades, y me parecía muy interesante. Nosotros llevamos 2 años en el Meta, trabajando desde Uniminuto en todas y cada una de las sesiones y encuentros que desde la gobernación, desde la antigua administración, desde la iglesia, de diálogos para la paz, de las diferentes organizaciones de cooperación, o sea, cómo se hace un diálogo de la paz, cómo se hace pedagogía social, cómo se hace pedagogía para la paz, una vez que se firmaran los acuerdos, cómo se iba a bajar eso. No les miento, asistíamos en promedio muchas veces hasta 3 reuniones en la semana para reflexionar eso, y no paraba en nada. Con la reunión que tuvimos previa a eso, hay 2 experiencias que creo que son muy importantes y que son reflejo de lo que podría hacerse en territorio para las actividades de capacidades con enfoque territorial y de convivencia. Una es la apuesta que le hizo la gobernadora del Meta con la Merún. Yo no sé, en el Meta hace 10 años se viene trabajando una mesa de rectores de universidades del Meta, 10 años.
Los rectores y directores de las instituciones de educación superior, no por mandato, no por decreto, no, por motivación, decidieron, nos tenemos que reunir a dialogar y a dejar los egos, dejar el protagonismo y pensarnos la región. Ellos se reúnen mensualmente y con ellos se han vuelto como un órgano consultivo. Toda propuesta, todos los que quieran tener realmente una presencia en el Meta, pues se trabaja allá, ya hay una red de investigación, hay una red, y en ese sentido hicimos todo un inventario de pedagogía para la paz, para ver cómo se implementaba el plan de desarrollo, más lo que había en los acuerdos de paz a partir de las capacidades de las universidades. Y ese trabajo se hizo y se le entregó a la gobernadora. Hace un año, y entonces digamos que esos son elementos que nos ayudan a saber por cómo y por qué, digamos, podemos avanzar en el tema de implementación de las capacidades. Después de eso, entonces empezamos a conversar con GIZ y a preocuparnos qué está pasando en el territorio, y empezamos a unirnos varias entidades a conversar, dialogar, sin mayores intereses. Y entonces empezamos a entender las deficiencias que teníamos y que tenemos como universidades para trabajar las capacidades. Nosotros tenemos que trabajar cátedra de paz como universidades también, ¿no? Pero no es un problema de un decreto, no es un problema de una resolución o un acuerdo interno de las universidades, sino qué hacer para que el lenguaje de nuestros docentes apoyen el desarrollo de las capacidades de nuestros estudiantes. Pero qué hacer además como universidad para que los colaboradores de nuestras universidades y nuestros docentes desarrollen las capacidades. Y sigue siendo como la preocupación no es, no es una cátedra, sino cómo volverlo parte de la vida. Y en ese dialogar entonces, porque había alguna reunión o algo, aparece la oficina del alto comisionado, aparece la gobernación, y hicimos casi que unas reuniones que se fueron dando de cómo trabajar en territorio, el diálogo y la convivencia, y cómo apoyar los PEDET. Hoy en día nosotros tenemos un comité, lo llamamos un comité motor, y es un comité motor donde está la oficina del alto comisionado, donde está la gobernación, donde estamos nosotros como universidad, que hacemos el enlace con la MERUN, están algunas agencias de cooperación internacional, está Pastoral Social, y cada uno va mostrando y va poniendo lo que se necesita para apoyar los procesos de los acuerdos de paz en territorio. Específicamente la academia le tiene una deuda muy grande con este proceso, no sé si en el resto del país, yo puedo decir que en el Meta, muy grande porque no hemos avanzado mucho, y creemos que necesitamos incorporar el lenguaje de las capacidades a nuestro quehacer cotidiano. Ejemplo, los PEDET, y llegamos, y 2 minutos y ya, a los PEDET. Los PEDET requieren, dentro de la implementación de los PEDET, está la RAE, que es la Red de Aliados Estratégicos. Se requiere un acompañamiento especial para ellos. Nosotros nos organizamos, hicimos todo un encuentro donde todo el mundo pudo hablar, trajimos con la ERT, con la oficina del alto comisionado, con otras entidades, como les digo, del orden nacional y local y municipal, departamental, y pudimos hacer un encuentro de evaluación. Y yo sí les puedo dar fe que lo que están haciendo acá desde la oficina del alto comisionado y lo que podemos estar trabajando y nosotros apoyando funciona. Son los intangibles, porque es que las capacidades se miden en las acciones, ¿sí? Y tener todo un día a 100 personas con múltiples miradas conversando sobre lo que se ha hecho y no se ha hecho, que no se ha participado, que si el enfoque, que si la tierra, que si el problema de hidrocarburos, que si lo ambiental, que si lo de parques, que si los niños, y al final del día sacar un documento no de lamentaciones sino de propuestas de lo que debe ser la RAE, la Red de Aliados Estratégicos, y en lo que debe mejorarse en la implementación de los PEDET en el territorio. Pues si eso no es convivencia y si eso no es construcción de paz, yo no sé qué es, ¿sí? Y es algo que es de lo cotidiano. Después de un día decíamos, después de 2 años no nos estamos matando pues a punta de gritos y descalificaciones, sino que 100 personas estuvieron todo un día trabajando
pensándose cómo aportar y cómo construir en territorio. La RAE está en este momento, al otro día fue el lanzamiento formal, oficial de la RAE, y entonces se dieron unos delegados del trabajo anterior y le presentaron la propuesta de lo que debía ser el trabajo tanto de la RAE como el seguir trabajando en el PD. Ahí vamos, no es algo formalizado, no es algo, digamos, que es por decreto, es la iniciativa de un conjunto de organizaciones que siente que las capacidades de articulación, de gestión pública, de territorio, que hay que trabajar desde ahí, se hace desde el sentimiento, desde la actitud, desde el compromiso y desde la acción. Y a partir de eso nace un subsidio local con la GIZ, donde tiene dos grandes componentes. Uno, fortalecer a Uniminuto para ver cómo articula y cómo interioriza en su organización, en su estructura, las 24 capacidades, para poder articularnos en investigación, en docencia y en proyección social, para que ese documento que desde la Oficina del Alto Comisionado, ese trabajo tan grande que han hecho, no sea un documento, sino que lo podamos realmente transversalizar en la cultura Uniminuto que hay. Y el segundo resultado es ese trabajo que hacemos para nosotros fortalecernos internamente, irlo construyendo de la mano de la Oficina del Alto Comisionado, por supuesto del Ministerio de Educación Nacional, de la ART y de otras organizaciones y experiencias que se han hecho en el país, para que realmente sea algo que nos sirva a todos. Ese es el reto. Muchas gracias, Nora. Juanita, los funcionarios públicos muchas veces nos la creemos que nos la sabemos todas, no tenemos nada que aprender, ¿no? Y entrar a formar, ¿no?, a dialogar en temas de convivencia, de reconciliación, debe ser complejo, porque nos cuentas un poco la experiencia de hacer eso con instituciones. Bueno, yo creo que ese es un riesgo que va más allá de los funcionarios. Todos y todas creo que tenemos el riesgo de sentarnos en una mera verdad y no quitarnos de ella. Entonces, pues, empezar por decir que sí, el gran reto para mí fue transitar de la cooperación internacional a el Estado, después de haber estado antes en el Estado y antes en Movimiento Juvenil y antes en Red y antes de... Entonces lo digo porque desde siempre he tenido la intención sobre lo público, independientemente de la camiseta que tenga puesta. Y es también una invitación, ¿no? Porque los ciudadanos y las ciudadanas colombianas deberían estar un poquito más enterados de cómo está lo público. Lo público como esa posibilidad de construcción conjunta, en donde todos podemos quizás ser felices. Y por eso, cuando llegué a la Agencia Nacional de Tierras, una institución joven que nace en el marco de un sueño compartido, los acuerdos de paz, soy de Suaza, Huila, entonces pues claro, para mí siempre había sido súper anhelado este tema del cese al fuego, de la paz estable y duradera, o sea, como tú y como todos creo que de los que estamos acá, la paz para mí siempre ha sido una intención, un sueño, una posibilidad y un camino para trabajar, no solitariamente, sino en conjunto. Entonces, cuando llegué a la Agencia Nacional de Tierras, con todas las capacidades que había adquirido en otros procesos, traté de compartirlos con mis compañeros funcionarios. Primer reto, que lean. Que lean aquello que no sea meramente el trabajo, que lean a García Márquez, por ejemplo, o que lean otro tipo de cosas, poesía, o que lean, no la paz como una intención meramente del Estado, del gobierno, sino una posibilidad que transita por otras disciplinas. Lo otro que intentamos era compartir el contenido de los acuerdos. Reto porque muchas de las personas con las que me encontré no creían que fuese posible antes en las negociaciones. Entonces, bueno, entusiasmarlos, ¿no? Mire, se puede, por lo menos escúchenme. Y también cuando estuve en la unidad de víctimas, pues no es la postura de la víctima por la víctima, sino qué significa para un país de 50 años de conflicto hacer que la víctima sea el centro de una negociación y que esa posibilidad se transforme en política pública que efectivamente repare integralmente a tantas personas. Dificilísimo, ¿no? ¿O sí? ¿Sí? ¿O no? Sí. Entonces,
¿Cómo hacer que la Agencia Nacional de Tierras me pudiera escuchar sobre todas esas experiencias que había tenido con jóvenes, con población víctima, con territorios supremamente alejados del centro de Bogotá, donde ocurre todo aquí en Bogotá? Y por eso el tema de la participación resultó como principio y fin. Entonces, cuando llegué a la Agencia Nacional de Tierras, incidí o traté de proponer un esquema de participación que involucrara la institucionalidad y también a las comunidades rurales, un poquito en la experiencia del programa Ser Capaz, que es necesario ese triángulo virtuoso entre sociedad civil, Estado y sector privado. Entonces ahí vamos como liando la manera de hacer las cosas. Entonces, la participación de las comunidades rurales en el tema de ordenamiento social de la propiedad, ¿es pertinente? Era mi pregunta. ¿Es necesario? ¿Funcionaría? ¿Para qué invitaríamos a participar en un país en donde la incidencia en, por ejemplo, leyes es tan difícil, tan compleja? ¿Qué íbamos a decirle a los campesinos? ¿Que podrían hacer cambios a la UAF, a la unidad familiar? No íbamos a invitarlos a eso porque no era verdad. ¿O íbamos a invitarlos a hablar sobre los modelos de desarrollo? No era cierto porque no era verdad. ¿A qué íbamos a invitar a la gente? La gran pregunta. Entonces también aquí es como un llamado, ¿no? Porque claro, la participación se volvió principio, fin, medio, estrategia, proyecto, todo. Se volvió todo. Pero no, realmente para la Agencia Nacional de Tierras era una responsabilidad la invitación a las comunidades rurales. Entonces tratamos de recoger las experiencias de participación de la Unidad de Atención y Reparación a Víctimas y de otras experiencias de participación con comunidades rurales. ¿Cómo hacer que esa participación fuera propositiva, fuera conducente y no se convirtiera ni para quienes participan ni para el Estado en una camisa de fuerza que luego se volvía barrera? Entonces planteamos la estrategia de los semilleros de la tierra y el territorio. Los semilleros de la tierra y el territorio es, como otras iniciativas, una invitación a conformar redes para que el ordenamiento social de la propiedad tuviera algún asidero en un país, como dijo un pelado, que se pasa la mitad de la vida planeando y la otra mitad explicando por qué no hizo caso a lo que planeó. Entonces habría que empezar a planear con principio de realidad. ¿Y cuáles eran esas realidades? Territorios lejanos. El ordenamiento social de la propiedad se presentó en 43 municipios de la Colombia profunda, como lo llaman en este espacio, hasta Puerto Leguízamo, que no tienen formación catastral. ¿Sabían ustedes? Terrible. Putumayo, sí. Puerto Leguízamo, Putumayo, perdón. ¿Sí? Mejor. Entonces, el punto uno hablaba en la reforma rural integral del catastro multipropósito. Entonces el catastro multipropósito es una intención que trata de tomar una foto. ¿Cómo es que está Colombia? ¿Cómo está Colombia respecto a el tema del catastro? ¿Cuál es la relación que los ciudadanos tienen con la tierra? Ese es un punto que nos conectaba con las capacidades para el diálogo. No era fácil entrar a un municipio como Puerto Leguízamo, 90% parque natural, por aquí hay personas del Ministerio del Medio Ambiente que no me dejan mentir. ¿Cómo hacemos para invitarlos? Y con el temor que tenían todos de que me van a quitar la tierra, ¿no? Entonces la responsabilidad que tienen los medios de comunicación y el perifoneo que se le hacen a las voces que no son constructoras de paz exactamente, ¿no? Entonces el punto uno, las comunidades rurales temerosas de la participación porque es que le íbamos a quitar la tierra, ¿no? Y ese reto nos llevó por otros caminos, tratar de entender lo que significaba el tan mencionado enfoque territorial en una política así descentralizada como la que ahora tenemos, enfoque territorial, ¿no? Y siento que las letras no es lo más utilizado por los colombianos, déjenme decirlo. O sea, uno tiene mucha esperanza en las letras y saca documentos y saca un montón de cosas, escribe informes, tal, pero ¿quién los lee? Entonces nos tocó empezar a ver otras alternativas. Y los semilleros de la tierra y el territorio nos han ayudado mucho a entender, por ejemplo, que en la costa se baila, se canta, se narra, se cuenta,
Por eso les hablaba al principio sobre la literatura y la poesía. Pero esa manera que tienen los costeños no es la que tiene Antioquia. Antioquia tiene mucho apego por el papel, y allá se lee, harto. Y se planea, y se conecta institucionalidad, y se conecta a planes, y por eso dicen que Antioquia es Antioquia. Porque los antioqueños efectivamente se toman lo público como muy en serio, ¿no? Pero eso no es igual al Huila, y no es igual al Putumayo, y no es igual al Magdalena Medio, y no es igual a muchos otros territorios. Los territorios entonces aprenden de maneras distintas, y lo que pudimos hacer fue recoger esas maneras en que los territorios aprenden, o por lo menos escuchan, para plantearles la propuesta de ordenamiento social de la propiedad. Entonces, los retos de la articulación, que también son mayúsculos, una propuesta que se plantea en el romanticismo de la articulación multinivel, departamento, nación, municipio, multiactoral, comunidades rurales, institución pública, cooperación internacional, sector privado, multitemática, porque hablamos de catastro, tierras, elementos jurídicos y elementos sociales, enfoques diferenciales, acción sin daño, participación activa. Cada palabrita de estas es un montón de cosas, ¿no? Martísimas. ¿Cómo involucrar todo eso en la misma propuesta? Bueno, eso es reto, un reto. Y lo llamo reto porque no es solo de la Agencia Nacional de Tierras, o sea, cómo conversa la Agencia Nacional de Tierra con el Departamento Nacional de Planeación, que debería tomar la batuta de la planeación del ordenamiento social de la propiedad, ¿no? Y cómo hacer que la gente con la que uno trabaja cierre la expectativa y entienda que el propósito de la agencia tiene un límite, que no exactamente involucra el todo. O sea, cuando uno va a los territorios, y creo que eso le pasa a muchas instituciones, ven a un funcionario y empieza la tierra, pero la educación, pero el proyecto productivo, pero sí, miles de cosas, porque hace mucho tiempo que Colombia decidió abandonar el territorio rural. Y entonces se volvió viejo, se volvió complicado, se volvió violento, obsoleto, un montón de cosas, ¿no? Entonces, creo que los esfuerzos de articulación siguen siendo un gran reto. Creo que la manera en que tenemos todos para conversar sigue siendo un gran reto, para poder mover sus posturas o movernos sin perder de vista quiénes somos o nuestra intención. Y creo que es un gran reto que esto que se habla en estos espacios salga de los que estamos convencidos, de los que estamos convencidos de que la palabra tiene sentido. ¿Cómo hacemos? Por eso tan chévere las iniciativas de la oficina sobre las narrativas y sobre el diálogo entre diferentes. ¿Cómo hacemos para sentar al empresario con la mujer, cabeza de familia, desplazada, en un cafecito? Porque de pronto es que ni siquiera se conocen. Entonces, ¿cómo hacemos para así especializarnos pero no perder la idea de que somos parte de una misma nación? Ese sigue siendo un gran reto, y creo que es lo que yo como contratista funcionaria sigo intentando, que la gente no hable siempre de lo mismo y que se atreva a escuchar a otros. Gracias. Como las tres me hicieron trampa y es que una vez contestaron las dos preguntas, yo voy a hacer una adicional. Mentira, digamos, agradeciendo que han abarcado los dos temas que habíamos pensado inicialmente en las preguntas. Pero, Andrea, es muy importante la vinculación de los medios de comunicación en esta clase de iniciativas. Y nosotros, digamos, a nivel nacional y en Bogotá tenemos como la oportunidad de tener los grandes pools de medios vinculados a muchas cosas, ¿no? Semana, El Tiempo, Caracol, RCN, etc. No es tan fácil en territorio, no es tan fácil en territorio. Yo, digamos, tú que tienes esa experiencia, ¿no? Que hay un medio comprometido con un tema que es de educación y que pudimos trabajar estos temas, si tuviéramos que decirle a un consejero de paz territorial o nacional, tenemos varios acá, a un líder universitario, a una mujer líder de una organización, algunos tips para convencer a un medio de territorio de que sea socio mío, que me ayude a difundir, a generar capacidades, a hacer pedagogía de convivencia, ¿cuáles serían las recomendaciones tuyas desde tu experiencia? Fantástico. Yo creo que hay que partir del principio, y es mostrar el convencimiento de lo que se está haciendo.
Cuando yo les mencionaba hace un rato el desenmarcarlo del mero acuerdo, yo creo que nuestro país se polarizó y como generó un gran amor y un gran apoyo y una gran pasión, generó una gran renuencia. Y es una realidad que para muchos medios, al final del ejercicio, lo que la polarización atrae, ¿no? Y llama y genera clics, como hablamos hoy en día en términos de clics, de leads, de lectores. Pero para mí, lo más valioso que tiene este programa, y lo sigo sosteniendo, es que es atemporal a la situación del país. Es decir, esto es realmente una misión que tenemos como colombianos de trabajar en los territorios. Entonces, primer tip, ese approach hacia los medios de comunicación es realmente mostrándolo para qué es y desenmarcarlo del mero acuerdo. Hay que sacarlo es como esa necesidad de una sociedad violenta que necesita sanar y que la manera de sanar es desde el trabajo, en el aula y con la comunidad y las empresas. Punto número 1. Punto número 2, desde los medios, es también cómo gestamos las conversaciones nosotros en los territorios. Cuando en los territorios también empezamos, y se los voy a poner el ejemplo. Estuve en Cali esta semana generando una conversación. La conversación era más desde el programa de la ciudad. Y una de las cosas de las que hablamos en el último panel en la conversación fue el tema de resiliencia. Y fue cómo a partir de la resiliencia toda esta reconstrucción del tejido social. Les voy a contar los panelistas. Entonces estuvo una persona de la Comisión de la Verdad, estuvo una persona del Banco Mundial, entonces uno diría Banco Mundial, estuvo una persona de la ciudad, estuvo pues el ex alto, se me olvidó, Alejandro Eder, ¿sí? El cargo es bastante largo. Y también tuvimos los actores locales. ¿Por qué les cuento esto? Porque también hay que entender cómo se gestan las conversaciones. A veces nos quedamos conversando los mismos con los mismos, pero hay que buscar actores adicionales que sean validadores de la conversación. Entonces, en el caso de esta triada que tú mencionabas, cuando uno invita al empresariado, por ejemplo, a las empresas, ¿cuál es su rol y su compromiso? Ahí hay que tenerlos. Entonces, segundo tip, cómo cuando ustedes se vayan a acercar es cómo generar la conversación. No es la conversación desde mí mismo, conmigo mismo o de lo que estoy viviendo, es venga cómo traigo a los otros actores y conozcan y hablen desde su postura. A veces no nos va a gustar la postura, pero tenemos que permitirles que se expresen, que desde ahí se construye. Para mí un tercer tip en este tema para acercar a los medios es invitarlos a ser parte del proceso. Tener la fortuna de participar en las conversaciones, en los talleres, y no es solo por la mera nota. Es cuando se logra realmente que sean parte de la conversación, la comunicación se va llegando. Y no puede que llegue de las formas más insospechadas, por la crónica, por la historia, pero desde ahí, desde la construcción pedagógica, creo que hay interés. Vuelvo hasta esta semana en Cali. Yo represento a Semana como directora de Semana Educación, pero en Cali tuve al País de Cali, tuve a todos los medios locales, las emisoras locales. Entonces uno podría decir, pero es que Semana es lo que lo gesta. Lo primero es trabajar, como lo digo yo, sin ego, que es parte de las capacidades, desmontarse del ego. Y lo fantástico es generar conversaciones que aporten. Entonces creo que eso es bastante interesante, y cuando uno llega desde ahí, los medios estamos atentos a escuchar las historias y estamos atentos a ser voceros para contar cosas que realmente están movilizando nuestro país. Eso sería mi recomendación. Muchas gracias. En el mismo sentido, Nora, es importante cuando uno sale y ve el compromiso de algunas instituciones universitarias con estos temas. Hay, digamos, esta alianza con ustedes que nos ha permitido que Acción Capaz sea desarrollada tal cual, se haya estructurado con todo el compromiso de ustedes. Pero nuevamente, como en ese sentido práctico hacia el futuro, ¿no? Con todo este aprendizaje, con todo lo probado que ya está el modelo y la forma de trabajar de Acción Capaz. Si algún consejero, si algún líder quisiera trabajar, convencer a una universidad que se meta en esto, ¿cuál debería ser la forma, recomendación para
voy a inventarme cualquier cosa, la Universidad del Cauca, llegarle y decirle, oiga, venga, métase en esto y ayúdenos porque ¿cuál sería la recomendación para que ir a una experiencia exitosa de convencer a más universidades de que nos ayuden a hacer esto de Acción Capaz? El diálogo, el que se salgan de la universidad. Es decir, yo creo que parte del éxito de que algunas universidades estemos tan comprometidas es porque estamos en el territorio, es porque estamos con la gente, hablamos con la gente. Si ustedes me preguntan cuántos congresos hemos tenido académicos sobre el tema, ninguno, ¿sí? Pero cuántas veces hemos salido a varias universidades a ver qué está sucediendo en territorio, muchas veces. Entonces, cuando uno está viendo qué está sucediendo ahí, nos obliga a nosotros a repensarnos dentro del compromiso que nosotros tenemos como universidad, o sea, como formadores y transformadores, ¿cierto? Queremos además generar capacidades de transformación del país, porque es que eso es una universidad, o sea, la función de una universidad no es enseñar. La función de una universidad es generar las condiciones de transformación para una vida digna, a través de la investigación, de la proyección social. Entonces, es cuando se sale y se conversa, es el diálogo, es recoger la capacidad de hablar, no para convencer, para conversar, ¿no es cierto? Es para poder reflexionar en torno a algo, es dejar el ego de que tú hablas, ¿no es cierto? Pero también es para situarnos en realidades concretas. Y yo entonces ahí voy a decir un reto que si yo no lo digo, pues me salen avisos luminosos, ¿sí? La construcción de paz en la zona rural, los acuerdos de paz, es una apuesta por la transformación del territorio rural, básicamente. Y desde ahí las universidades estamos quedadas por una normatividad, básicamente de nivel central. Es decir, a pensar programas de educación superior en condiciones de calidad, en territorio, como es el Guainía, como es el Pichada, como es el Putumayo. Pensar en las personas, en los territorios, en las veredas, en los municipios que dicen queremos educación superior de calidad, pero la calidad, y la podrían tener de calidad dependiendo de lo que entendamos por calidad, porque es que calidad puede ser una educación pertinente con el proceso de ese territorio y de esa región y de su propia dinámica, a calidad de acuerdo a las 14 o 15 condiciones que pone el Ministerio de Educación para llevar un programa a la región. Ese es uno de los grandes retos que, digamos, desde la universidad tendría que sentarse en las diferentes instancias y específicamente a pensar desde el Ministerio qué implica la educación en el campo. Claro, qué implica la educación, y lo que lo hace pertinente es que yo lo pueda leer en el territorio. Les pongo un ejemplo sencillo. Vamos a un campamento, en el campamento pues las mujeres salen a trabajar, a buscarlo, y tienen niños, hay 68 niños en Marina Paz, ¿sí? En mesetas. Y yo les digo, ¿y con quién se quedan los niños? Y me dicen, no, los niños los dejamos a los chiquitines solos porque no hay manera, pues, no tienen una guardería. Digo, pero si ustedes, o sea, es muy fácil por las capacidades y las características propias de que ustedes se organicen, tengan unos horarios, puedan cuidar a los niños y fácilmente tener la posibilidad de que les den un curso sobre atención a primera infancia, como para cumplir las condiciones. No, es que para que eso suceda, tienen que haber 30 mujeres para que el SENA llegue y les dé el curso. 30 mujeres. Porque los cursos SENA se hacen con entre 25 y 30 mujeres. O sea, igual, nosotros, ejemplo, nosotros tenemos un proyecto, por eso digo, es la pertinencia y la coherencia, ¿no es cierto? Nosotros tenemos en este momento un proyecto en Meseta, bueno, cuando hablo de nosotros, miren la UNITO, Alianza Merú, 6 universidades, 2 organizaciones, una privada y SENA, y nos unimos y tenemos un programa de desarrollo para 6-7 municipios priorizados. Y en uno de esos queremos llegar con educación superior. El problema es que es muy difícil por las condiciones. ¿De dónde sacamos nosotros doctores en esa región con CIVILAC, con publicaciones indexadas y publicaciones internacionales?
¿Qué posibilidades hay de llegar con educación superior a la región? ¿Y qué posibilidades hay que la gente genere desarrollo en la región sin educación? El registro calificado. Entonces, sí es un problema de diálogo y que hay que mirar. Yo creo que ese reto es fundamental. Juanita, nosotros acabamos de hacer un encuentro de consejeros de consejeras de paz y para nuestra sorpresa logramos, para nuestra sorpresa positiva, quiero decir, logramos reunir a 28 funcionarios departamentales que tienen encargados temas de paz, porque ya se han creado secretarías o de víctimas o de posconflicto o de paz, que no quiere decir que todas estén funcionando, se han creado y están haciendo pinitos. Institucionalmente en el territorio, ¿cómo podríamos recomendar que fortalezcan esas capacidades de los gobiernos territoriales de diálogo, de convivencia, de institucionalidad para promover desde la misma gobiernos territoriales los temas de convivencia y diálogo? Bueno, yo creo que estoy como en la misma onda, ¿no? De la palabra y del diálogo, pues así. Digamos que quien acepte ser funcionario sepa que es la vocación del servicio al otro. Los funcionarios deberíamos tener esta posibilidad amplia y abierta siempre de escuchar, sobre todo, de escuchar un estado sordo como en el que hemos estado mucho tiempo frente, por ejemplo, a temas rurales de gran importancia como la formalización, la tenencia, la regularización, la clarificación, dónde está la frontera agrícola, todo eso. Y las comunidades siempre le dicen al Estado, mire, 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 y el funcionario está ahí para engavetar el acta o para no hacer que circule o para sacar un interés propio. Entonces yo le diría a los gobiernos locales que por favor hicieran un proceso serio de formación sobre lo público a funcionarios, porque de nuevo, este lugar debería ser un lugar honorable, el funcionario debería ser una persona que fuese reconocida por su vocación de servicio, que pudiéramos recuperar en Colombia esa credibilidad frente a la institucionalidad, que no fuera un pesar, tener que decir, ay, tal es el ministro, ay, pues aquí no hay nada que hacer, ay, no, pues, sí, no, es que el secretario de gobierno está, no jodimos. No, uno escucha ese tipo de componentes, ¿cierto, su merced? Eso. Entonces, uno escucha que las barreras existen, se saben, se hablan, pero no se toman en cuenta con seriedad. Entonces lo que les diría a los nuevos gobiernos nacionales, departamentales, locales, municipales siempre es, por favor, tratemos de que las estrategias dirigidas a funcionarios devuelvan el sentido del servicio a la ciudadanía. Listo, muchas gracias. Antes de dar la palabra a algunas preguntas, Mónica, del equipo de pedagogía de la oficina, nos va a contar un poco más en detalle para las personas que no tienen tan claro el modelo de capacidades, nos va a contar un poco más de la estructura. Gracias, Carlos. Bueno, este panel resultó un poco distinto al primero porque queremos reconocer que nuestros retos y aciertos no habrían sido posibles sin ustedes, entonces la idea es poderlo también leer a la luz de lo que ha sido el proceso articulado, sobre todo en términos de una apuesta que tuvimos desde la estrategia de capacidades, y era poder fortalecer estas capacidades en 4 niveles: personas, instituciones, redes y alianzas, y sobre todo también en el campo político y social. Y creo que a partir de lo que han dicho ustedes, pues se hace evidente que hemos podido hacer un trabajo en materia de personas, en materia de instituciones, porque muchas veces tenemos a las personas formadas, pero ¿qué pasa con esos procedimientos y con esas dinámicas de las distintas instituciones u organizaciones? Entonces, en ese sentido, primero agradecerles muchísimo, contarles a ustedes también que hemos logrado en esta estrategia realizar 3 foros. Un foro en términos, sobre todo, de educación para la paz, que fue acompañado también por Semana de Educación, donde nos pensamos y repensamos cuáles deberían ser las apuestas estratégicas en materia de educación para la paz. Acá lo tiene Andrea. Yo creo que quizás en algún momento también podríamos hablar algo chiquitico alrededor de esta apuesta, porque otro de los grandes retos fue cómo posicionábamos esto en la agenda pública. Y posicionar esto en la agenda pública entonces pasa por una articulación con los medios de comunicación, por una articulación con el territorio, por una articulación también con la institucionalidad, y en ese sentido creemos que entonces nuestros grandes logros también se deben a ustedes,
Poder haber territorializado la estrategia de acción capaz también pasa por un trabajo conjunto y articulado, reconociendo lo que significa el concepto de paz territorial, que no es otra cosa que en realidad comprender esas particularidades, esas demandas del territorio, y definitivamente nunca pretendimos ser una receta ni una fórmula mágica para lo que implican las capacidades para el diálogo, para la reconciliación, sino más vale un insumo orientador, que creo que es lo que ha pasado también en el departamento del Meta. Y acá también contar una experiencia muy bonita, y es que a nosotros muchas veces también nos preguntaban, oiga, ¿qué es eso de los contenidos de la educación para la paz? Ustedes son la oficina del comisionado de paz, ¿cómo se hace eso? Y de ahí es que surge esa cartilla que hicimos en el marco del encuentro, donde proponíamos unos contenidos a partir de una flor que se llama la flor de los 6 pétalos de la educación para la paz. Y entonces un día en el Chocó me dicen, ¿sabe qué? Yo creo que acá no se habla de los 6 pétalos de la educación para la paz, se habla de cuáles son o cómo está conformado ese racimo de plátanos de la educación para la paz, porque acá nosotros vemos las cosas así. Entonces es una apuesta también por entender que quizás el territorio nos lleva a que nuestros contenidos pueden ser unos, pero en el territorio definitivamente sirven para quizás ser una guía, una apuesta, pero no son esos. Y eso es un gran aprendizaje que uno tiene como institucionalidad. Definitivamente también reconocer, como lo decía Juanita, que el funcionario, el servidor público tiene que reconocer que hay que empezar a ser distinto, a pensar distinto, porque en realidad tiene una responsabilidad gigantesca, y eso es lo que nos lleva también a pensarnos en formación a estos actores, en volverlos a conectar con qué es su quehacer, en empezar a hacer trabajos mucho más rigurosos en términos presenciales, pero también virtuales, es decir, en empezar a buscar las maneras de cómo transformar quizás esas dinámicas que nos ha dejado por años el conflicto armado. ¿Qué pasa, como todos sabemos, en los territorios? Porque la gente nos diga, a mí me han dicho muchas veces, pues mamita, ¿sabe qué? Yo prefiero que robe, pero que haga alguito. Y es ahí donde entonces uno se piensa que hay cosas que culturalmente tienen que transformarse. O cuando te dicen es mejor malo conocido que bueno por conocer, es ahí donde encuentras la importancia de este tipo de capacidades y de fortalecimiento de esto. Entonces, eso es un poco lo que hemos venido haciendo desde la oficina, a partir de publicación de cartillas, a partir también de articulación con la ART. Tenemos toda una red de facilitadores de diálogo en los territorios que están acompañando los procesos de PDF, porque entendemos que la formación también está llamada a ser más que formación, y es que en realidad si hay personas formadas en los territorios, pues démosle la oportunidad de poder poner ese potencial sobre la mesa y acompañar esos procesos desde el mismo territorio. Eso es un poco lo que nosotros hemos venido desarrollando en términos de capacidades, desde nuestros logros, aciertos, también con muchos aprendizajes, entendiendo que la construcción de paz pasa bien por la implementación de los acuerdos, es necesario, pero no es suficiente. Y por eso esta estrategia ha sido también lo que ha sido, gracias a ustedes. Y ahora sí, les daríamos entonces a ustedes la palabra para que comenten un poco sobre este espacio. Gracias, Mónica. Entonces, bueno, estos insumos de la segunda línea de trabajo, la estrategia que de pronto nos extraímos tan explícitamente, acción capaz, estrategia de capacidades para la paz y la convivencia, tienen estos materiales, varios de los productos que logramos hacer y poner a andar, parece. Entonces, este es el espacio, preguntas, comentarios, sugerencias frente al tema de parte de ustedes. ¿Algo? Y se preguntan directamente al panel también. Entonces, 1, 2. Por ahora recoge esas 2. Un comentario. Nos preguntamos muchas veces, como se ha preguntado en este panel, acerca de qué estrategias son las más idóneas para construir capacidades para la paz y la convivencia. Y lo que creo que por ahí omitimos, que me sería interesante intercambiarlo acá con los compañeros que están en las comunidades, en las regiones, es el reconocimiento de que esas capacidades existen, que ya están, que en todo caso son capacidades y habilidades que la propia comunidad no reconoce como tales. Es decir, sería parte de la pedagogía para la paz que reconocieran las comunidades sus propias capacidades para hacer paz. Nos encontramos muchas veces en pedagogía de educación para la paz que hay herramientas, instrumentos, saberes, conocimientos
prácticas que hace la comunidad desde hace años y que no la reconoce como una práctica pedagógica, por supuesto de educación no formal, o de educación formal, si en las escuelas. Lo reconoce como hábitos, como costumbres, como algo que me salió bien una vez y no sé si lo voy a hacer otra vez o no. Entonces, todo esto existe y forma parte, me parece, que de la pedagogía, el propio reconocimiento de esas capacidades y, por supuesto, la puesta en situación, lo de la flor y los plátanos, etc. Lo cual implicaría un reconocimiento de saberes en todos los niveles, lo que hablaba Paulo Freire, de que todos sabemos de muchas cosas. Lo que sabemos son cosas diferentes y que tienen distinto valor social. Entonces, el que sabe quién fue Leonardo da Vinci vale más que el que sabe sembrar o cultivar plátano. ¿Sí o no? Depende en qué medio, en qué estructura socioeconómica, en qué nivel cultural. Sí, pero de qué manera darle valor a esos saberes y de qué manera darle valor a esas capacidades realmente existentes. Es decir, no es que no tienen y nosotros caemos con el mejor proyecto posible, como si fueran los Marines norteamericanos, a decir lo que hay que hacer, o a indicar, o a sistematizar y ordenar. Lo que tenemos que hacer es ese trabajo, digamos, pedagógico de reconocimiento, de afirmación. Eso. Gracias. Buenas tardes para todos y todas. Diana Salazar, del municipio de Remedios, Antioquia. En este tema de pedagogía es muy importante el asunto de la vinculación de la escuela como tal. El Consejo de Paz del municipio de Remedios tiene unas líneas de acción y dentro de esas líneas de acción se propuso para este año hacer las primeras Olimpiadas en Derechos Humanos y Paz. Para la primera semana de septiembre tenemos un circuito pedagógico en las 4 instituciones educativas que hacen presencia, donde pues se tienen aliados de las diferentes agencias que hacen presencia dentro del municipio para hacer una socialización sobre cada uno de los puntos del acuerdo a los estudiantes que van a participar de las primeras Olimpiadas. Esto con el apoyo de USAID, es una estrategia desde el Consejo de Paz y desde Comunicaciones para el Postconflicto que tiene la alcaldía del municipio. Les cuento pues nuestra experiencia con el deseo de invitarlos y de contarles que es posible que desde los propios territorios se gesten iniciativas y que no hay que esperar que todo nos llegue desde el gobierno central. Colombia es un país con un territorio de muy difícil acceso, de zonas demasiado alejadas, y creo que el personal humano se quedó pequeño para el asunto de la implementación de los acuerdos. Hacían una invitación ahora y hablaban de que la paz corresponde a una construcción territorial y nos corresponde a nosotros que estamos dentro del territorio también mirar estrategias y buscar las alianzas necesarias para pues, hacer pedagogía y para construir la paz dentro del territorio. Remedios es un municipio que ha sido golpeado por el conflicto a través de su historia, ha tenido prácticamente el accionar de todo grupo que se arme o que se conforme, tuvo presencia de la guerrilla, paramilitares, ahorita en el momento se siente el rezago del nuevo conflicto que se está comenzando a formar, pero eso no es impedimento para seguir pensando en que la construcción tiene que partir de nosotros y que para vivir en paz pues tengo que empezar por vivir en paz conmigo mismo. Esa es como la experiencia que quería contarles desde mi territorio. Bueno, yo me emociono mucho de oírlos y de oírlas, porque una de las cosas que me impacta más a mí como psicóloga, pues yo trabajo pues con gente de otras profesiones y de otros saberes, es el rollo de los egos y de las peleas. Sí, bueno, es conocida pues la problemática que ha tenido aquí la red de universidades por la paz, cada uno pues diciendo que mi manera de hacer es la mejor, en fin, y eso es como muy sintomático. Pero algo que es muy impactante es la construcción de la noción de víctima. Cuando uno ve que las víctimas dicen, no, yo no soy víctima, y otra gente dice, no, es que ser víctima, decirle a alguien víctima es revictimizarlo, y uno ve publicaciones académicas que dicen pasar de víctimas a ciudadanos
Y es como demonizar la palabra víctima sin entender que víctima es un concepto ético y jurídico que alude a la condición de un sujeto que ha sido vulnerado en sus derechos, independientemente de lo actitudinal y de la manera en que la persona le dé significado a su experiencia. Entonces hemos logrado, digamos, enredar de tal manera desde lo académico, lo institucional, el hecho de la vulneración de los derechos, y eso hace que se salga del contexto a la hora de entender que son personas, muchas de las personas que han sido víctimas, son personas que han estado organizadas, son líderes sociales, son gente que es mucho más, digamos, ejercita más la ciudadanía que la mayoría de las personas. Entonces pasar de víctimas a ciudadanos es como una construcción pensada desde una arriba, que es artificial, y pensar en bajar a los territorios como si los territorios estuvieran abajo. Hay que empezar a deconstruir esos lenguajes de la subalternidad, la decolonización de subalterno quién con respecto a quién, y es empezar a trabajar de otra manera y aprender a ser distintos. Y aprender a ser distintos implica lo que decía Alicia, entender que acá hay gente que lleva haciendo trabajo de memoria, muchas víctimas supremamente empoderadas sin que haya nadie que haya mediado, y eso, digamos, es lo que tenemos que ver en términos de potencia y de capacidad de hacer las paces, porque en este territorio es sorprendente la capacidad creativa de la gente para seguir viviendo, y es súper peligroso, repito, el concepto de resiliencia como capacidad de aguante, y el concepto de resistencia como dar siempre de la misma manera, digamos, darse de frente de una manera confrontadora que no construye nada. Es rescatar la resiliencia colectiva, pero también la resistencia como capacidad de mantener a pesar de las dificultades, sin que quiera decir capacidad de aguante. Entonces es resignificar desde una mirada de habilidades emocionales en un país donde las víctimas se ven como si fueran un problema aparte y no se entiende como parte de un entramado sistémico, de exclusión, de negación, de incapacidad de ver la alteridad pues como parte de lo que somos los seres humanos, diversidad. Entonces los felicito porque yo pienso que es por ahí que se puede hacer un trabajo de articular investigación, acción, participación con la gente y tratándonos a nosotros mismos como gente, no como si la gente fueran los otros y nosotros pues quiénes somos, ¿no? O la comunidad son los otros, ¿no? Comunidad es cualquier espacio donde se crean sentidos comunes y hay que estar arraigado en el territorio para entender. Muchas gracias. 4 y 5. 4. Buenas tardes a todos, mi nombre es Diana Pavón del Ministerio de Ambiente. María y todo el equipo, felicitaciones porque la jornada realmente ha sido muy enriquecedora. Rápidamente quería pues, ratificar un poco que desde el trabajo que nosotros hacemos en el Ministerio de Ambiente en términos de diálogo social y prevención del conflicto, tal vez una de las principales capacidades que hemos logrado interiorizar en el ADN de la institución es despojarse precisamente de la soberbia que da a creer que sabemos todo y entender que la construcción del proceso parte de me despojo de lo que sé y entiendo un poco lo que está pasando allí, permitiendo que se genera como una cierta empatía, que el otro también se da cuenta de las limitaciones institucionales que se tienen para hacer o para avanzar en algunos procesos y allí se empieza en una verdadera construcción conjunta donde empieza la paz. Y en ese orden, y más de pronto para Andrea, que es tal vez el sector de comunicación, el que a veces desde lo institucional usamos más, ¿cómo podría uno facilitar que a nivel institucional, qué herramientas nos recomendarías tú para que las entidades no asuman la comunicación como pedagogía neta? ¿Cómo llegar a una muy buena, a unos muy buenos procesos de comunicación efectivos que logren incidir en el otro, pero que eso no invisibilice procesos tan profundos como los que nos han presentado a lo largo de la jornada? Pregunta para Andrea, gracias. Y 5, y tengo que volver al panel porque si no 5 era acá, y regreso el micrófono al panel. Bueno, realmente algo muy concreto, un poco también, primero felicitando a ti, la de la Uniminuto, que se ha puesto también la 10 con todo el tema de la paz en las universidades, y no solo desde un enfoque como de simplemente financiero, de sacarle dinero a esta cuestión de construcción de paz, como pasa en muchas universidades,
y sobre todo traíamos, hace poco venía pues de dialogar unos pliegos con la Universidad de los Andes, y entonces eran unos pliegos de peticiones sobre alza de matrículas. Y nosotros en este esfuerzo por ampliar el espectro de lo visible para la universidad, hacíamos énfasis en la educación en paz, en cómo los proyectos de regionalización, cómo los proyectos de una universidad más cercana a la sociedad eran importantes para construir una sociedad del futuro. Y mi pregunta es esa un poco. Nosotros claramente perdimos esa discusión y pasa recurrentemente en muchas universidades, y es que su ideología institucional tiene un proyecto de universidad que no va con el proyecto pues de país, muchas veces. Pues tiene un proyecto que, digamos, académico, no sé, de otras latitudes quizás, pero a veces fuera de esa discusión de cómo construir paz en el país. Y mi pregunta era esa, ¿cómo dialogamos con esas ideologías institucionales tan fuertes que a veces son las universidades privadas, que tienen la mayoría de la matrícula hoy en Colombia? La Uniminuto es una gran universidad, es un ejemplo además muy raro porque hacen trabajo barrial y entonces también se ponen la 10 con la paz, pero ¿cómo dialogamos con esas otras universidades? Bueno, muchas gracias. Regreso entonces el micrófono al panel, no sé. ¿Tú lo dejo por acá? Tu pregunta es súper difícil. Pero te voy a decir por qué. Porque básicamente cuando uno habla con los ministerios, y te lo hablo desde la comunicación, la primera pregunta es cuál es la agenda propia y qué quiere como institución comunicar. Y eso ya no es un tema de nosotros de medios, porque al final yo puedo tener la intención de querer generar la conversación desde un tono, pero si la institucionalidad del ministerio o de la oficina de gobierno, la agenda que tiene es X, Y o Z, no hay manera, no te dan la información, te la bloquean, o cuando y te lo hablo porque a mí me pasa y a mí es la que me llaman y me llaman de ciertos ministerios, me dicen, oye mira, es que tus periodistas están preguntando tal cosa, es que nosotros vamos por tal otra, y es como, no, un momento, queremos hablar de esto porque no lo merecemos como nación, y esto no es solamente cuando es temas de demandas, porque el error es pensar que los medios estamos solo para demandas. Vuelvo a los clics, vuelvo a lo que he leído, los medios también tienen un ejercicio de qué genera noticia, pero también yo creo que la pregunta de los ministerios es un poco reflexionar es qué quieren comunicar y cómo lo quieren comunicar, ¿sabes? ¿Cuál es tu agenda para que como sociedad entendamos? Eso fue lo que más me gustó de trabajar con la OACP, y fue podernos sentar realmente, no desde la agenda política, sino de cómo le regalamos esto a la sociedad, cómo hacemos que nadie se lo pierda, o que por lo menos a los que podamos llegar no se lo pierdan. Si tú te parqueas ahí, creo que ahí se puede cambiar. Y yo me voy a robar un poquito, que sé que la pregunta que hiciste no es para mí, pero yo sí quiero decirte dos cosas. La primera, lo primero es que responder cuál es la agenda de país. Las universidades no es que respondan cada una a unas agendas propias, hay una cosa que se llama la misionalidad de las instituciones, y esa es una pregunta que hay que responderse. Uniminuto tiene una misionalidad, y desde esa misionalidad trabaja. Si tú te vas al ejemplo de la Universidad de los Andes tiene otra misionalidad. Entonces, no es por defender a la una y la otra, sino que más bien es cómo enfocas tú la reflexión para ti, para que seas más escuchado y puedas lograr más cosas. A veces los Andes, uno pensaría que es que tiene que llegar a territorio porque es, no sé si es la mejor, pero digamos es la de mayor renombre, para ponerla en términos de renombre. Pero la pregunta es cuál es el rol de la Universidad de los Andes hoy. Si tú te pones a ver, los Andes lo que más hace es investigación. Y tiene un gran músculo financiero para hacerla. Y qué bueno que tiene el músculo financiero para generar las investigaciones con los PhDs que se necesitan y con las conexiones. Entonces, ahí la invitación también es a reflexionar, es qué esperas del tipo de institución desde la misionalidad que tiene para lograr llegar al terreno. Tú dices algo que me encanta y es que no se quieran tener la ganancia hacia la paz. Yo he peleado mucho con el respeto de todo el público presentes, todos los diplomados de paz, todos los diplomados, no sé si dieron cuenta la cantidad de programas que salieron, y la pregunta mía es, ¿para qué lo haces? ¿Qué logras? ¿Y qué vas a hacer con eso? Entonces, se los digo porque a mi oficina llegan, mira, tú directora de Semana de Educación, escucha mi diplomado, mi maestría, mi especialización,
Y yo digo, Dios mío, qué maravilla que nos queramos formar en paz, pero más allá de querernos formar en paz, ¿cuál es el rol y qué se está logrando? O sea, ¿cuál va a ser el resultado final? Y cuando yo tengo esta especialización, que invierto un recurso financiero, un tiempo, ¿para qué va a pasar conmigo? Entonces ahí es una invitación también a cómo se enfoca la pregunta y qué quieras lograr a partir de ahí, y esa aproximación a las instituciones de educación. Y eso se rebota que es otro panel, y es otro foro, y es cuando se habla de pertinencia y el rol de las instituciones de educación superior, es realmente qué queremos lograr, y desde el Ministerio de Educación, ¿qué se está propendiendo? Esto que medio mencionaba de los registros calificados, de que les exigen profesor PhD, esa es una gran conversación, y es, ¿qué significa calidad? La primera que nos tenemos que responder. Después de qué significa calidad, ¿qué vamos a hacer para llegar a ese territorio y mediar entre el interés propio de nuestros jóvenes o de las personas del territorio con la pertinencia de lo que se requiere de ese clúster para entender en desarrollo agrícola, en empresa, en industria, en el terreno, o sea, cómo se media para poder, y lo que se puede para poder hablar de pertinencia y calidad y realmente llegar con esa formación. En esa dirección, en esa misma dirección, yo creo que ese es un ejercicio de aprendizaje, de diálogo y de convivencia. Yo creo que el ejercicio que se viene haciendo en el MEC y venimos haciendo acompañado y lo que queremos hacer también en este proceso del subsidio local con la GIZ es precisamente eso. Somos diferentes y el diálogo se tiene que hacer entre diferentes, pero no es para convencer, sino para aprender. Los Andes, su énfasis es la investigación, el énfasis de nosotros es lo social, básicamente, que no desconocemos la investigación como ellos tampoco la desconocen. Tenemos caminos y formas de andar diferentes, pero donde, digamos, nos acompañamos, y yo puedo decir que Uniminuto tiene un aliado estratégico que es la Universidad de los Andes, y los Andes tiene un super aliado estratégico que se llama Uniminuto. ¿Sí? ¿No es cierto? Pero porque hay un respeto, y es un respeto por la diferencia, y no es una tolerancia, ¿no? Es un aprender del otro desde esa diferencia, pero que en el camino nos encontramos, y nos encontramos desde lo que cada uno somos, desde lo que cada uno podemos dar y ofrecer. Y creo que es en ese diálogo donde uno, o como estudiante, o como docente, o como un agente externo, se encuentra. Y es ahí donde uno va construyendo. Creo que nosotros como universidad tenemos un gran reto, y es aprender a caminar con el diferente, y además que nuestros estudiantes, y digo nuestros estudiantes que son ustedes, aprender a escucharlos, a leerlos, de tal manera que lo que nosotros construyamos con ustedes sea lo mejor para ustedes, para nosotros como universidad, pero también para el territorio. Y ese es de los retos donde nosotros decimos que ahí es donde construimos paz. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a nuestros panelistas. Efectivamente, yo creo que nos dan unas reflexiones de punto de llegada después de este gran esfuerzo. Yo creo que sin entrar en detalles de las cuestiones, yo creo que aquí queda sobre el tapete que vale la pena seguir haciendo estas alianzas entre sector privado, institucionalidad y academia, que hay un camino todavía muy largo por recorrer y construir esas capacidades, porque no se logra ni con un curso, ni con un diplomado, ni porque el tema esté de moda, sino que tenemos que ser capaces de meter en el ADN de esta institucionalidad, en este gobierno que está comenzando, del resto del mundo empresarial y del resto de la academia, este componente tan importante de que debemos crear capacidades para poder dar el paso siguiente, que es la implementación del acuerdo y en la práctica y en el día a día construir realmente la paz. Gracias también a las preguntas y un aplauso para nuestros